Buenas noches, mi nombre es Rosendo Flores Javier. En esta, en esta noche vamos a hablar un poco acerca del tema investigación de resistores. Bien, este tema, un tema muy amplio y vamos a ver cómo podemos desarrollarlo. Bien, vamos a empezar con la primera pregunta que dice ¿qué es la resistencia eléctrica de un conductor? Bueno, la resistencia eléctrica de un conductor es aquella que se representa con la letra R y dice que es una magnitud que se utiliza para medir la posición al flujo de la corriente eléctrica por un conductor o un componente eléctrico. También dice la siguiente pregunta, ¿qué es un resistor? Bien, un resistor o los resistores son los componentes eléctricos más utilizados en circuitos y dispositivos eléctricos o electrónicos. También tiene otra pregunta que dice ¿cómo se clasifican los resistores? Estos se clasifican o se pueden dividir en tres partes, o la más reconocida podemos decir que son las resistencias lineales, fijas. También existen que son la resistencia nominal, estas representan con la letra Rn, y también están las resistencias variables. Las variables son las que podemos variar dentro de unos límites. Estas representan un valor óhmico que nosotros podemos variar modificando la posición de un conductor o de un contacto deslizante. Así la podemos variar. Y también está las resistencias no lineales. Esta resistencia varía de forma no lineal dependiendo de distintas magnitudes físicas. Está la temperatura, luminosidad, etc. También podemos decir que son los resistores lineales y no lineales. Los resistores lineales o los no lineales, vamos a empezar con esto, son componentes que su valor varía en función de una magnitud externa. Por ejemplo, como decíamos ahorita, la temperatura, la luminosidad, etc. Es un tipo de resistencia que varía en función de la luz que recibe. Cuando no recibe luz, su resistencia es alta. Contrario a cuando recibe luz, su resistencia va disminuyendo. También podemos hablar acerca de qué son los resistores fijos, variables y ajustables. Los resistores fijos son los que presentan un valor óhmico que no podemos modificar. O sea, porque son fijos, no podemos modificar. Lo que son variables son los que presentan un valor óhmico que nosotros podemos variar modificando la posición de un contacto deslizante. Y la que son las resistencias ajustables permiten ser calibradas para fijar algún parámetro en el interior, o sea, un parámetro en el interior de los equipos, y mediante una herramienta, ya sea un destornillador, para la calibración. Esto permite ser graduados desde cero hasta su máxima capacidad. También podemos recitar lo que son los tipos de conexión. Está el acceso telefónico, dial UP, el acceso por ADSL. También está el acceso por cable módem
está el acceso por red telefonía móvil, está el acceso inalámbrico, acceso satelital, está el acceso por fibra óptica, está el acceso por línea eléctrica. Bien, vamos a hablar de lo que son la asociación de resistores y serie, paralelos y mixta. Dice que al cambiar resistencias en serie, las resistencias se conectan en secuencia. Esto hace que la corriente eléctrica se mantenga en todo el circuito mientras que el voltaje eléctrico varía. Bien, también dice que por lo tanto la resistencia equivalente REQ de un circuito corresponde a la suma de las resistencias de cada resistencia presente en el circuito. Por ejemplo, la fórmula RQ es igual a R1 más R2 más R3 más RNO. También podemos hablar acerca de lo que son los paralelos. Dice que por lo tanto la inversa de la resistencia equivalente de un circuito es igual a la suma de la inversa de la resistencia de cada resistencia presente en el circuito. Cuando en un circuito paralelo el valor de la resistencia es igual, podemos encontrar el valor de la resistencia equivalente dividiendo el valor de una resistencia por el número de resistencias del circuito. En la asociación de resistencias mixtas, las resistencias están conectadas en serie y paralelo. Para calcular primero encontramos el valor correspondiente a la asociación paralelo y luego lo sumas o lo sumamos a resistencia en serie. Bien, también podemos hablar de cuál es su simbología. Dice que es simbología normalizada para representar los circuitos eléctricos. Para representar los circuitos eléctricos, sobre el papel se emplea una simbología normalizada. Esta, facilita así la interpretación de los planos eléctricos. También podemos decir que cómo se miden los resistores. Estos se miden en ohmios, que se representa con la letra, el símbolo que utilizamos para eso. También dice que un ohmio es igual a un voltio multiplicado por un amperio de corriente de diferencia. Podemos decir que un ohmio es igual a un voltaje por un amperio. También los materiales o aparatos necesarios para medir son los multímetros digital o analógico, o un ohmímetro. También vamos a hablar un poco acerca de lo que son los códigos de colores. Dice que el negro en la primera cifra no tiene valor, pero ya en la segunda cifra su valor es 0 y en el multiplicador su valor es 1. Y en tolerancia es igual a más sobre menos un 1%. Positivo o negativo, un 1%. El marrón es igual a 1 en su primera cifra, en la segunda cifra también es igual a 1. Y en el multiplicador es X10. Y en la tolerancia es más sobre menos un 2%, negativo positivo. El naranja tiene el valor de 3 en sus dos primeras cifras, un valor de 10
elevado a la 2 en el multiplicador, elevado a la 3 en el multiplicador es el naranja, que tiene 3 en sus dos primeras cifras. Asimismo, el amarillo tiene 4 en sus dos primeras cifras. El valor en el multiplicador es X elevado a la 4. El verde en sus dos primeras cifras tiene 5 y su valor es X elevado a la 5 en el multiplicador, con el negativo y positivo en un 0.5%. Así también el azul tiene 6 en sus dos primeras cifras, con un valor en el multiplicador de X10 a la 5. También el violeta tiene 7 en sus dos primeras cifras y con un valor de 10 en el multiplicador de X10 a la 7. Al igual que el gris, también 8 y su valor es X10 elevado a la 8. Al igual que el blanco, es 9 en sus dos primeras cifras y con X en el multiplicador elevado al 9. El oro no tiene valor en sus dos primeras cifras, pero su valor en el multiplicador es X elevado al menos 1. Al igual que el plata, no tiene valor en sus dos primeras cifras y en el multiplicador tiene un valor de X elevado al menos 2. El oro tiene en la tolerancia un 5% de positivo o negativo. Al igual que el plata también tiene un 10% en positivo y negativo en tolerancia, y sin color tiene un 20% en tolerancia positivo o negativo. Estos últimos tres no tienen valor en la primera cifra. Bien, hasta aquí ha sido mi exposición de lo que son la investigación de los resistores. Pase buenas noches.